Ya está. Entonces, a ver, chicos, ¿en qué nos quedamos? Pues bueno, ya discutimos más o menos bien, ¿verdad? ¿Qué es el teorema de Fubini? ¿Qué es lo que dice el teorema de Fubini? Y pues, algo así como una de sus consecuencias importantes, que es cómo calcular integrales, ¿verdad? Sobre rectángulos. Entonces, nada más para que quede constancia, voy a formular el teorema, ¿no? ¿Cuál es el teorema? Aunque, como decíamos, la prueba es un poco técnica, ¿verdad? Medio talachuda y larga. Entonces, creo que es mejor que ustedes la revisen, ¿no? Y podemos avanzar. Pero bueno, la formulación sí la voy a poner, cómo se formula, qué es lo que dice el teorema. Y bueno, como es un poco larga, la voy a copiar para que la veamos todos. Entonces, el teorema de Fubini dice esto, ¿verdad? Dice esto. Entonces, ¿qué es lo que dice? Bueno, lo que dice es que si tomamos una función definida sobre un rectángulo, ¿no? Un rectángulo como los de siempre, ¿no? Un rectángulo cerrado, A1, B1, cruz hasta AN, BN, y una función acotada, y un índice, ¿verdad? Y tomamos un índice entre 1 y n, un índice fijo, y en base a ese índice fijo, definimos un nuevo rectángulo, RI0 le voy a llamar, que consiste en básicamente tomar el rectángulo R, quitándole algo así como la coordenada I0, ¿verdad? El intervalo coordenado I0, de tal manera que RI0 va a ser un rectángulo ahora en Rn-1, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, entonces, para cada punto en este nuevo rectángulo RI0, vamos a definir una función, ¿verdad? Definimos una función que le vamos a llamar f sub y, ¿verdad? Que va a estar definida sobre el intervalo AI0, BI0, de los reales en los reales. ¿Y cómo se define? Pues f sub y evaluada en una x, ¿verdad? Es como que si voy a dejar fijas, ¿verdad? Las primeras I0 menos 1 coordenadas, inserto la X y luego las X I0 más 1 hasta XN coordenadas, que son las coordenadas del punto Y que elegí, ¿verdad? Que estoy eligiendo. ¿De acuerdo? Ok, y con base en estas dos funciones, ¿verdad? Con base, perdón, en esta función f sub y, para esta y fija, voy a definir dos funciones. Una que llamaré phi minúscula y otra phi mayúscula, que van a ser funciones definidas en el rectángulo RI0, es decir, van a ser funciones de Rn-1 en R. Entonces, algo que ya habíamos discutido, ¿verdad?, fue que la función f sub y, ¿verdad?, cuando yo dejo fijas estas n-1 coordenadas, ¿sí?, esa función, ¿sí?, que ya es una función de los reales en los reales, no necesariamente es una función integrable, ¿verdad?, sobre el intervalo AI0, BI0. Vimos un ejemplo, ¿verdad?, donde eso pasaba. Entonces, no puedo hablar de la integral de la función f sub y, pero bueno, la función f sub y, si no es integrable, lo que sí es que sigue siendo acotada, ¿verdad?, porque toda la función f original era acotada. Entonces, de lo que sí puedo hablar son de la integral inferior y la integral superior, ¿verdad? Y con base en esa integral inferior y esa integral superior, es que defino la función phi minúscula de y, ¿verdad? Va a ser la integral inferior de la función f sub y phi mayúscula va a ser la integral superior, ¿verdad? Entonces, estas dos funciones van a ser las interesantes, ¿verdad? Lo que dice el teorema es que si f es integrable sobre r, entonces esta phi mayúscula y esta phi minúscula son integrables sobre el rectángulo RI0 y además, ¿verdad?, la integral sobre el rectángulo RI0 de estas funciones, ambas coinciden con ser la integral de f sobre r, ¿verdad? Es decir, estoy reduciendo
reduciendo la integral de f sobre un rectángulo R en R-1, la reduce a la integral sobre un rectángulo de dimensión menor, Ri0 en Rn-1, de estas dos funciones. Y bueno, lo que veíamos, la aplicación realmente más frecuente es cuando la función f es continua, porque entonces en ese caso sí podemos asegurar que f sub y sí es una función continua también, y por lo tanto sí se puede hablar de la integral de f sub y para cada y en Ri0, ¿verdad? Sí se puede hablar de la integral, de tal manera que esta función phi minúscula y phi mayúscula son iguales, y entonces la integral de f sobre r se puede ver como la integral de cualquiera de las dos funciones, que es la integral ahora sobre un rectángulo de dimensión menor, en dimensión menor, ¿verdad? En Rn-1. Y bueno, la idea para calcular toda la integral de f es que podemos irlo reduciendo, ¿verdad? Podemos ir reduciendo, esta ya la redujimos a la integral de una cierta función sobre un rectángulo en Rn-1, bueno, pues aplicando el mismo método, ¿verdad? Si la función f sigue siendo continua, ¿no? Podemos ir reduciendo más las dimensiones, ¿no? Hasta de una de R en R, ¿verdad, Ilian? Efectivamente, ¿no? Sí, efectivamente, ¿no? Hasta que lleguemos a una dimensión, hasta que este intervalo R, este rectángulo RI0, finalmente sea un intervalo, ¿verdad? Porque voy reduciendo la dimensión. De hecho, eso es lo que se escribe como un corolario, ¿verdad? Este es el teorema de Fubini, y como un corolario podemos ver la, digamos, aplicación práctica, la reducción el cálculo de esta integral, cómo se reduce a calcular n integrales iteradas, que es lo que llamamos, ¿verdad? Entonces voy a también a escribir el corolario. También lo voy a, pues está un poco largo, las expresiones son un poco largas, entonces también lo voy a copiar. Y este es el corolario, ¿verdad? Sí, este es el corolario, ¿no? Entonces, ay, quedó un poco feo. Este es el corolario, ¿de acuerdo? Nomás lo voy a hacer un poco más chiquito. Ahí se ve bien, creo, ¿verdad? Entonces, precisamente con ese método, ¿verdad? Vamos reduciendo las integrales. Entonces, el corolario lo que diría es que si yo tomo la función sobre el rectángulo y es continua, ¿no? Y yo tomo un cierto orden, en cierto orden tomo todos los índices de 1 a n, ¿verdad? O sea, son diferentes 2 a 2, ¿sí? Elijo primero un índice I1, luego un índice I2, etcétera, donde los voy tomando diferentes, ¿verdad? Entonces, la integral de f sobre r se reduce, ¿verdad?, a estas integrales iteradas, ¿no? ¿Verdad? ¿Sí? Primero integro, dejo fija las coordenadas diferentes a I1, ¿sí? Nada más integro con respecto a la variable xi1, ¿verdad? Con respecto a la variable xi1, y así me va quedando, esa variable de alguna manera desaparece de la expresión, ya nada más me quedan las restantes variables, ¿verdad? Y voy como desapareciendo las variables en la función f, ¿no? Porque voy integrando sobre valores específicos y van desapareciendo. Entonces, bueno, creo que lo que procede pues, es como hacer un ejemplo, ¿no? Para ver en concreto cómo se calculan estas cosas, ¿no? Pero sí está en general la idea bien de qué es el teorema de Fubini y cómo es su corolario para efectos del cálculo explícito de una integral, ¿no? Sí, está bien, chicos, vamos bien hasta ahí. Ok, muy bien, Silgi. Entonces, vamos a hacer un ejemplo, ¿no? Por aquí en el libro, en el texto, puse dos ejemplos. Voy a hacer uno, que por cierto, ayer alguien decía que la prueba del teorema de Fubini eran 6 páginas. Eso fue una exageración, ¿verdad? Solo son 2 páginas y un poquito más de una página. Entonces, pero sí es un poco tediosa y talachuda, ¿no? Entonces, sí, lo más adecuado es que se las deje a ustedes, ¿no? Para que la lean. Y si hay dudas, pues siempre las podemos resolver, ¿no? Si alguien tiene dudas muy específicas sobre
sobre la prueba, pues las podemos ver. Entonces, de los dos ejemplos, ¿no? Voy a hacer el segundo ejemplo, donde, miren, voy a tomar la función f en R2, o sea, la voy a definir en el intervalo, sí, voy a ponerla, va a ser f, va a estar definida en el intervalo 0, pi medios cruz 0,1, ¿sí? Esto es decir, en R2, en R, y la función f de xy pues va a estar dada por la función x coseno de xy. Esta va a ser la función f. Y entonces, bueno, este es el rectángulo R, ¿verdad? Este es el rectángulo R. Y yo quiero calcular entonces la integral de f sobre R, ¿verdad? Y bueno, pues según el corolario del teorema de Fubini, ¿qué es lo que puedo hacer? ¿Cómo lo puedo hacer? Pues ya sea que primero deje fija x y luego integre con respecto de y, o al revés, ¿verdad? Primero dejo fijo y e integro con respecto de x y luego con respecto de y. Aquí voy a dejar primero fijo x, ¿verdad? ¿Sí? Entonces me voy a fijar en la función que me queda con respecto de y. Entonces, yo sé que x, la variable x, está en el intervalo 0 pi medios. Entonces, la integral con respecto de x va a ser la integral de 0 a pi medios, ¿no es cierto? Y para cada x fija en el intervalo 0 pi medios, pues yo tengo la función x coseno de xy, ¿verdad? Y esta función, para cada x fija, pues la voy a integrar, donde la variable y, ¿verdad? Pues ahora va de 0 a 1. Entonces va a ser la integral de 0 a 1, ¿verdad? ¿Sí? Primero con respecto de y, esa es la variable, y después con respecto de x. ¿Estamos? Sí, está bien. Este es el orden, uno de los órdenes, porque el teorema de Fubini dice que lo puedo hacer en ambos órdenes. Lo pude haber hecho al revés, ¿verdad? Ahorita la escribimos, ¿no? Si lo hago al revés, ¿no? Primero dejando fija y, ver la función que me queda en términos de x, y así nos vamos, ¿verdad? ¿De acuerdo? Pero bueno, si hago esta, primero, recuerden que, pues esto, ¿cómo quedaría? La voy a escribir aquí abajo, entonces, sería la integral de 0 a pi medios. ¿Y cómo se resuelve la primera integral? Bueno, la primera integral, aquí veo, en el libro físico sí son 6, ¿verdad, Manuel? Sí, porque la editorial es muy desperdiciada, como que hace páginas muy pequeñitas, ¿no? Entonces, pero en el PDF no es tan grande. Exacto, sí, sí, sí. Pero la prueba en esencia es la misma, ¿verdad? Les gusta matar arbolitos, sí, yo no sé por qué el formato de las prensas de ciencias son hojitas tan pequeñas, pero bueno. Entonces, vamos a ver. Entonces, hay que resolver primero esta integral. O sea, vean que las integrales iteradas se resuelven de adentro hacia afuera, ¿verdad? Entonces, primero hay que resolver la integral de 0 a 1 de x coseno de xy, ¿no? Entonces, bueno, van a tener que recordar todos sus amplios conocimientos sobre métodos de integración, ¿verdad? Entonces, todo el mundo se acuerda cómo sería esta integral con respecto de y. Como es con respecto de y, recuerden que aquí entonces la x es como una especie de constante, ¿no? ¿Sí? De hecho, esta x se puede sacar de esta integral, ¿verdad? Podemos hacer x, de hecho, está bien, eso sí se puede hacer. Pero fíjate que a lo mejor no conviene, ¿no, Emanuel? Porque esta x sí funciona, creo que no conviene, porque para que la primitiva esté completa, ¿no? Sí, ¿verdad? Para que la primitiva esté completa, creo que sí conviene que esta x esté aquí, ¿no? Esta se ve que tiene una primitiva con respecto de y muy clara, ¿no, chicos? Tienes una función cuya derivada me da el coseno. El seno, ¿verdad, Mariana? Efectivamente, ¿no? El seno, perfecto, ¿no? Sería
el seno de XY, y funciona XY porque justo la derivada con respecto de Y me da coseno de XY por X, ¿verdad? X coseno de XY, ¿verdad? ¿Sí está bien? Entonces, y esta es valuada. Recuerden que aquí la Y varía de 0 a 1, ¿verdad? Entonces es esta función valuada de 0 a 1, de X, ¿no? De X, ¿verdad? Entonces, bueno, pues entonces me queda la integral de 0 a pi medios. Y ya cuando haga estas evaluaciones, si se dan cuenta, pues me va a desaparecer la variable y, ¿verdad? ¿Qué me va a quedar? Seno de x por 1, ¿verdad? Seno de x por 1, que simplemente me va a quedar seno de x, y sería menos, ¿verdad? Lo voy a escribir, menos, lo voy a escribir así, ¿verdad? Seno de x por 1, menos seno de x por 0, ¿verdad? Y entonces esto es de x, ¿verdad? Y bueno, pues haciendo las cuentitas, esto me queda la integral de 0 a pi medios, ¿verdad? Simplemente de seno de x, ¿verdad? Si se fijan, ya desapareció, digamos, la variable y ya me quedó la última integral nada más en términos de la variable x, ¿no? Como era de esperarse, ¿no es cierto? Y bueno, pues ya todo el mundo sabe quién es la integral de quién es una primitiva del seno de x, ¿verdad? Pues todo el mundo sabemos que es menos coseno de x, ¿verdad? Eso es uno, ¿dónde, perdón, Mariana? El valor de la integral, dices, finalmente. Sí, el resultado final, ¿verdad? Va a ser uno, ¿no? Porque va a ser ¿quién? El resultado final va a ser, esta integral, pues, ¿quién es? La primitiva del seno de x es menos coseno de x, ¿no, chicos? Y va a ser esto menos coseno de x evaluado de 0 a pi medios, ¿no? Y bueno, pues según esto es menos coseno de pi medios, menos, ¿verdad? Menos coseno de 0, ¿no? Y esto, como dice Mariana, pues coseno de pi medios es 0 y menos me da 1, ¿verdad? Y ese es el resultado final, ¿no es cierto? Sí, está bien. Entonces, esta integral, ¿verdad? La integral de la función f sobre este rectángulo R, de esta función, vale 1, ¿verdad? Esta integral vale 1. La gráfica de la función es un poco rara, sí, ¿verdad? Es un poco rara, o sea, el volumen que hay por debajo de la gráfica, ¿verdad? Resulta que es una unidad, ¿no es cierto? Sí. Que, híjole, si no hiciéramos esta integral, son como peñascos, sí, ¿verdad? Si uno hace la gráfica, hagan la gráfica, ustedes que tienen herramientas, hagan la gráfica, y solo la estamos integrando sobre cierto rectángulo, ¿verdad? Sobre cierto rectángulo, ¿sí? La función está definida en todo R2, pero solo la estamos integrando sobre cierto rectángulo, y el volumen que está por debajo de la gráfica, porque en ese pedazo la función sí es positiva, ¿verdad? Es mayor o igual que 0 sobre este rectángulo, ¿verdad? Entonces, pues está bonito, ¿no? Pues ese es un volumen, por ejemplo, ¿verdad? Ahora, el teorema de Fubini, y esto quiero mostrárselos, quiero decírselos, dice que también se vale al revés, es decir, hay otra forma, ¿no? Lo puedo hacer al revés. En este primer método, ¿qué fue lo que hice? Primero dejé fija la variable x, ¿no? ¿Sí? Y construí para cada x la función x coseno de xy, ¿verdad? Y esa función fue la primera que integré después de 0 a 1, ¿no? ¿Verdad? Lo puedo hacer al revés, ¿verdad? Fubini dice que se puede hacer al revés y que es igual, ¿no? Que debe de valer lo mismo, ¿no es cierto, chicos? Y entonces, fíjense que si lo hiciéramos al revés, ¿qué integral me queda? Es decir, si primero fijo y luego integro con respecto a x la función que me queda, ¿sí? ¿Qué me diría? Que la integral de f sobre r, que por cierto ya sé que vale 1, ¿verdad? ¿Sí? También debería de ser igual a ¿quién? Pues primero si fijo la variable esa variable y varía de 0 a 1, ¿verdad? ¿Sí? Sería la integral de 0 a 1 con respecto de y, ¿de quién?
Bueno, pues sería ¿de quién? Ahora de la integral, ¿verdad? De 0 a pi medios, ¿no? De 0 a pi medios, de la función que me queda, que es, o ahora sigue siendo x coseno de xy, ¿verdad? Ujú. Pero ahora es con respecto de x aquí, ¿verdad? Sí. Y después con respecto de y al final, ¿no es cierto? Ujú. Sí, estamos bien, chicos. Y entonces, a ver, ¿esto cómo me queda? Esto me queda como la integral de 0 a 1, ¿sí? ¿Y cuál es la integral con respecto de x de esto que está aquí? ¿Cuál es la integral con respecto de x? A ver si ustedes, este... a ver, chicos, no está tan difícil, ¿no? No está tan difícil, ¿o sí? Por partes. Nada, tanto como por partes, así con respecto a X, pues sí, ¿verdad? Pareciera que sí. Así es, por partes, ¿verdad? A ver, chicos, ¿y cómo? A ver, acuérdense cómo se hacía una integral por partes. Este, ¿cuál es la que ustedes escogerían primero? O sea, eso de U de B, ¿no? Esta sería yo siempre prefiero pensar eso de por partes, yo preferiría pensar F por G' es igual a F por G menos la integral de F' por G, ¿no? ¿No? Esa es básicamente la fórmula de integración por partes, ¿no? Ujú. Esas cancioncitas nunca me las enseñaron. Sí. Es la derivada, ¿verdad? ¿Qué tal si a esta, es como si a esta le llamara G' de X, y a esta le llamara F, ¿verdad? Ujú. Sí, si lo hago así, entonces, ¿qué queda? A ver, ¿qué queda, chicos? Vamos a ver qué nos queda. Nos queda F por G. ¿Quién sería G, chicos? Si este es G', G de X sería ¿quién? G de X sería, pues creo que por ahí aparece un 1/y, ¿verdad? 1/y seno de XY, ¿verdad? Exacto, ¿verdad, Mariana? Muy bien, Mariana, tú nos estás salvando aquí de que no nos acordamos cómo se integran funciones de R en R, ¿verdad? Entonces, sería la integral de 0 a 1, ¿de quién? Entonces, la integración por partes, ¿qué me diría? Que sería F por G. Ujú. F por G, o sea, sería X entre X por 1/y seno de XY. Recuerden que todo esto va evaluado de dónde a dónde. Va evaluado de 0 a pi medios, ¿verdad? Esto va evaluado de 0 a pi medios, ¿no? Ujú. Menos ahora la integral de 0 a pi medios, ¿verdad? Sí. ¿De quién? ¿De quién sería F'? Es decir, solo que F' es 1 y G es esto, ¿verdad? O sea que queda 1/y seno de XY, seno de X por Y, de Y, ¿verdad? De Y, ¿sí o no? ¿Sí estoy bien? A ver, chicos, ¿sí lo estoy haciendo bien o no? Entonces, a ver, déjenme, de toda la expresión, ¿en dónde? No, no podemos sacar el 1/y, ¿no, Bruno? ¿Por qué vamos a sacar toda la. No, ¿verdad? Es de X. No, no, no es de Y, chicos. No, la última es de Y, la variable de integración, ¿no, Mariana? La última variable de integración es con respecto de Y, ¿no es cierto? Ah, ya, sí, ya sé dónde. Ah, ok, sí, aquí. Ya sé. Perdón. No, esta es de Y, ¿no, chicos? Um,
Esta es, sí, ya entiendo, ya entiendo. Esta es de X, ¿verdad? O esta es de X, sí, tiene razón Mariana. Y toda, afuera de este, es de Y, ¿verdad? Ujú. Y el otro término también tiene uno entre Y, Bruno, ¿por qué? Bueno, sí, aquí está el uno entre Y, ¿no? Ujú. A ver, chicos, ¿ya está bien escrita o no está bien escrita? Ya está bien escrita. Luego, si quieren, vemos lo de sacar el uno entre Y. Pero yo digo que ya está bien escrita, ¿no? Ujú. Y entonces, ¿a qué es igual, chicos? Me queda la integral de 0 a 1, ¿sí? ¿De quién? ¿Qué me queda? La integral de 0 a 1 ¿de quién? Bueno, ¿cuánto vale esto cuando estoy evaluando? Fíjense, ¿quién es el que toma los valores 0 y pi medios? Es X, ¿verdad? Entonces, fíjense, cuando hago, me queda, fíjense, pi medios, o sea, va a quedar pi entre 2y por el seno de pi entre 2y. ¿Sí estoy bien? Menos esta expresión evaluada en cero, haciendo x igual a cero, ¿verdad? ¿Sí? Pero si hago x igual a cero, pues ya se hizo cero, ¿no es cierto? Ujú. ¿De acuerdo? ¿Sí estoy bien? Menos la integral, Doctor, ¿por qué dividió el argumento de seno de... Por porque hice x igual, haciendo x, Y? no, perdón, la Sí, lleva arriba, la sí, lleva arriba. sí. Sí, perdón, la lleva arriba. Eso es, ¿verdad? La lleva arriba. Sí, perdón. Ujú. Perdón, chicos. Se me fue. Y después seguía quién. Este, bueno, Bruno dice que puedo sacar el uno entre y, ¿verdad? Si quieren saco el uno entre y, de la integral de 0 a pi medios del seno de xy dx, ¿verdad? Y toda esta expresión es dy. ¿Cómo ven? ¿Sí está bien? ¿Todos estamos de acuerdo? Entonces, bueno, pues aquí parece que las integrales ya se empezaron a complicar un poco, ¿verdad? Sí, aquí las integrales ya se empezaron a complicar un poco, ¿no es cierto? Me sigue quedando una doble integral, ¿sí? Y bueno, tendríamos que seguir haciéndolas, ¿verdad? Sí. Entonces, a ver, ¿quieren terminarla? A ver, vemos si se puede terminar. Sí, o sea, a ver, la voy a escribir. Quedaría la integral de 0 a 1 lo voy a poner así, pi entre 2y por el seno de pi medios por y, ¿sí? Esta es de y, menos, pues aquí me va a quedar otra doble integral, ¿no, chicos? ¿Sí? Aquí me va a quedar otra doble integral que sería, fíjense, la integral de 0 a 1 de 1 entre y por la integral, ¿sí? Por la integral de 0 a pi medios de seno de xy, esta integral es de y no, X. perdón, de x, perdón, De sí, X luego de Y. y luego de y, ¿verdad? Ujú. Todo esto de y. ¿De acuerdo? ¿Así estamos bien? La interior se puede resolver, Mariana, sí, ¿verdad? Sí, ya Mariana se ve que va a ser nuestra salvación para hacer integrales, ¿verdad? Se ve que ella sí se acuerda. Este, X coseno entonces, de... ¿quién sería? La integral de 0 a 1
Qué barbaridad, Mariana. Trataremos de poner más, más integrales. Ujú. Ya la hizo Silgi, o ya se la dio a Wolfram, ¿no? Vaya usted a saber qué hizo Silgi. A ver, Silgi, ¿cuánto da esta primera integral? Ya te podemos... Ah, muy bien, Silgi, eso me parece muy bien. Entonces, qué velocidad, efectivamente. Ok, ¿cuál fue la que hiciste, Silgi? ¿La segunda? Ok, ok. Pues yo ya me perdí, chicos. Yo ya me perdí. No sé cuál Es me que, están diciendo. es que creo que era más fácil agarrar y primero terminar las Las integrales con integrales. dx y ya Ajá. después meter todo a de lleno. Sí, Entonces, ¿verdad, Silgi? si se hace la de seno de x, esa Ajá. partecita, esa es la que queda, según yo, lo de 1 entre Ok. y cuadrada A ver, coseno. déjame entonces. Si nos olvidamos de este renglón del medio, sería pi 2y seno de pi medios por y menos. Entonces, ¿quién queda, Silgi? ¿Cuánto queda esta integral multiplicado por 1 entre y? Ya quedaría al final más 1 entre y cuadrada por 1 entre y. coseno, Ajá. coseno de pi y medios. Ok. O pi medios por y. Y todo esto de y, ¿verdad? Sí, y ya de ahí creo que Ah, es miren. razonable. ¿Y a poco ya sabían hacer estas integrales? La integral de 0 a 1 de estas integrales. ¿Qué falta, Leonardo? Dice Leonardo que Falta falta. el más uno, es que se evalúa en coseno de pi medios y coseno de cero. Y coseno de, Ah, y por ahí porque, debe salir un más uno menos uno, ¿no? ajá, más, Debe ser quién. solo un más uno, ¿no? Así. Pues yo les creo, ¿eh? Yo les creo, Bueno, porque creo que es, ya me perdí. ¿Eh? Sería esta, ¿no? Y esta se ve facilita de hacer con respecto de Y. ajá, sí, el paréntesis igual lleva un paréntesis antes del coseno. Si yo decía como uno sobre y Ah, cuadrado. ok, ok, ok. Ah, ok, ok. Perfecto, perfecto. Así. Muy bien. Ya estoy borroso, Julia. Ya, sí, bueno. Cuando uno empieza a hacer integrales, se empieza a borrar. Sí. Muy bien, muy bien. ¿Y cómo ven? Fíjense que este integral, hombre, pues Fubini asegura que este integral vale 1. ¿Cómo ven? ¿Eh? Eso es lo que asegura Fubini, ¿verdad? Sí. Estas integrales no se ven tan sencillitas, ¿no, chicos? Menos 1. Acá, Mariana, en lugar de más 1 es menos 1. Perfecto. Ok, muy bien. Sí, Mariana, tienes toda la razón. Ajá. Hombre, a ver, traten de hacer estas integrales. A lo mejor esta no está tan difícil, ¿no? Pero bueno, esta no es una integral impropia, pero esta sí parece ser una integral impropia, ¿verdad? Ujú. Ah, qué barbaridad, Dafne. Si estamos repasando cálculo 2, ¿no? Ujú. Pero bueno, ¿cómo ven que esta integral vale 1? Esta integral de toda esta expresión vale 1. Ujú. ¿De acuerdo? Así, así, eso dice, asegura Fubini, y por supuesto que está bien, ¿verdad? Ujú. Sí, a ver, inténtenla hacer en casa. Yo por eso en el libro les dije, háganla ustedes. Ujú. Y bueno, sí, ahí le pueden preguntar a Wolfram, ¿no? Muy bien, chicos, muy bien. Entonces, sobre todo lo que creo que lo que debe de quedar claro es el método, ¿verdad? Aplicando el método
cómo es el orden de integración, ¿verdad? Cómo se van poniendo las variables y cuáles son las integrales que se tienen que ir haciendo, ¿verdad? Observen que, les digo, las integrales iteradas se van haciendo de adentro hacia afuera, ¿verdad? De adentro hacia afuera, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, en este tipo de cosas lo único que queda es hacer muchos ejemplos, ¿verdad? Entonces ya por ahí hay unas integrales que hay que hacer, que por cierto, ahí hay una integral por ahí en un problemita, que creo que sale una integral imposible de resolver, pero bueno, ya me dirán ustedes cuando las traten de hacer, si por ahí se me fue una función que queda una integral que no se puede resolver fácilmente. ¿Sí? Bueno, para que la busquen, ¿no? Solo es una, ¿eh? Solo es una integral. Todas las demás se pueden resolver. Pero miren, otra cosa de este problema, de este ejemplo, si se dan cuenta, lo que es muy interesante es saber elegir. También hay que tener cuidado con el orden que se elige, ¿verdad? Si ustedes se fijan, la primera elección, es decir, primero integrar con respecto de y luego integrar con respecto de x, eso nos llevó por un camino mucho más sencillo, ¿verdad? Fue mucho más sencillo hacerlo de esa forma. Mientras que si lo hubiéramos hecho al revés, primero integrar con respecto de x y luego con respecto de y, pues nos lleva a una integral que tal vez no hubiera sido o no es tan fácil de resolver, ¿verdad? Entonces, eso también ténganlo en cuenta, ¿verdad? Aun cuando Fubini asegura que los dos métodos de integración deben de ser iguales, ¿verdad? ¿Sí? Ya desde el punto de vista práctico no es lo mismo, ¿verdad? Claro, Silgi, como muchas otras cosas, eso solo se aprende haciendo muchas integrales, ¿verdad? Uno va agarrando colmillo y va diciendo, aquí se ve que es mejor integrar. Aquí te puedo dar un hint, ¿verdad? En esta función era mucho más fácil primero integrar con respecto de y, porque como que estaba completa la integral, ¿verdad? No había que dividir ni hacer cosas de ese estilo. Bueno, entonces uno va agarrando cierto colmillo, ¿verdad? Pero, bueno, tengan en cuenta que Fubini dice que se vale de ambas formas, ¿verdad? Pero no ambos caminos son necesariamente fáciles, ¿de acuerdo? Sí, está bien. A veces algún camino nos lleva por integrales mucho más complicadas, ¿de acuerdo? Entonces hay que tener cuidado también con la elección, ¿verdad?, del orden en el que vamos integrando. Ya vamos a ver algunos ejemplos más, ¿verdad? Bueno, en los problemas vienen algunos ejemplos de lo importante que es elegir el orden adecuado. Muy bien, chicos. Entonces, pues ya está, ¿verdad? Y ya con este teorema de Fubini, con estos corolarios, con las integrales iteradas, vamos a ver que hay otro tipo de conjuntos, no solo los rectángulos, sino también otro tipo de regiones sobre las cuales podemos hacer integrales por medio de integrales iteradas, ¿sí? Vamos a ver otros ejemplos de regiones sobre las cuales también es muy útil el teorema de ¿cómo se llama? De Fubini, ¿sí? Entonces, vamos a ver cómo sale. ¿De acuerdo? Entonces, bien, para eso vamos a definir lo que se llaman diferentes tipos de regiones. Vamos a empezar en R2, ¿sí? Entonces, vamos a definir lo que se llama, bueno, no definir realmente, a decir a qué se le llama una región tipo 1 en R2, ¿sí? Entonces, decimos que A, un subconjunto de R2, es una región tipo 1, así le llaman, ¿verdad? Simplemente, una región tipo 1, ¿sí? Así, tipo 1. Si ¿qué? Si A, ¿sí?, se puede escribir, ¿sí?, se puede describir como el conjunto de las XY en R2
en donde la variable x, las coordenadas x, están entre un intervalo a, b, y la variable y se encuentra entre dos funciones, ¿sí? Entre dos funciones de la variable x, ¿sí? En donde necesariamente alfa y beta tendrían que ser funciones, ¿sí? Definidas en el intervalo a, b, porque estoy hablando de alfa de x y beta de x para x en AB, aquí es b, ¿verdad? Sí, aquí es b. Y son funciones de los reales en los reales, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿cómo son geométricamente? Bueno, ¿cómo se ven geométricamente estas regiones? Pues es más o menos son de este estilo, ¿verdad? Son de este estilo, son regiones en R2, en donde X varía entre un A y B, y este es las X, ¿verdad? Este es el eje de las X y este es el eje de las Y, y la variable Y para cada X, ¿verdad? Se encuentra entre los valores, ¿sí? Entre el valor de una alfa y una beta. Es decir, hay una función alfa, ¿sí? Hay una función alfa y una función beta, ¿verdad? Definidas en el intervalo a, b, ¿sí? Definidas en el intervalo a, b, esta es la función beta, y entonces la región A, ¿verdad? La región A es todo esto, ¿verdad? Todo esto que se encuentra entre las gráficas de las dos funciones. Bueno, el dibujito en el libro está más bonito, ¿verdad? Sí, y ya este tipo de regiones, pues entonces ahí tenemos problemas, ¿no? Bruno, si te das cuenta, implícitamente, lo que estamos pidiendo es, aquí está implícito, que estamos pidiendo que alfa de x sea menor o igual que beta de x, ¿verdad? Para toda x en a, b, ¿verdad? Esa es la otra condición que vamos a pedir, y vamos a pedir que alfa y beta sean continuas. ¿Por qué? Bueno, porque para que este sea un conjunto Jordan medible, ¿verdad? Para que este sea un conjunto Jordan medible, pues lo garantizamos si alfa y beta son funciones continuas, ¿verdad? Ya vi que ayer veían con el joven Martín que la gráfica de una función continua, ¿verdad? Es un conjunto de Mie y Jordan 0 en R2, ¿verdad? Y si ustedes se dan cuenta, la frontera de A, ¿sí? La voy a poner de otro color. ¿Quién es la frontera de A? ¿Quién es la frontera de A? La frontera de A, la frontera de A es ¿verdad? ¿Quién es este conjunto? Aquí geométricamente la frontera está dada por estas dos líneas, ¿sí? Por la gráfica de beta, ¿sí? ¿Sí? Y esta línea vertical, y luego la gráfica de alfa, ¿no es cierto? ¿Sí? Es frontera de B y frontera y las paralelas, ¿verdad? Sí, frontera de beta, la gráfica, ¿no, Silgi? La frontera de A es la gráfica de alfa, unión la gráfica de beta, y unión estas rectas paralelas, ¿verdad? ¿Sí? ¿De acuerdo? Esa es la frontera de A, ¿no? Si se dan cuenta, es la gráfica de alfa, unión, la gráfica de beta, y bueno, voy a poner otra página, ¿sí? Y le falta unión, ¿quién? Unión, este segmento, ¿verdad? Que si se dan cuenta, ese segmento, ¿quién es? Ese segmento es el A cruz, el intervalo alfa de A, beta de A, ¿verdad? Ese me da este vertical, ¿sí? Y el otro sería ¿verdad? Este vertical, que sería ¿quién? Que sería el B cruz
el intervalo alfa de B, coma, beta de B. ¿No es cierto? Ese sería, todo este conjunto es la gráfica de A, perdón, la frontera de A, ¿verdad? ¿Sí? Y bueno, es fácil ver que estos conjuntos, estos son líneas, ¿verdad? Tienen medida de Jordan 0, ¿verdad? Un segmento de recta en R2 tiene medida de Jordan 0, y las gráficas de funciones continuas de R en R también tiene medida de Jordan 0 en R2, ¿verdad? Entonces, la frontera de A es medida de Jordan 0, y por lo tanto A es un conjunto Jordan medible, ¿verdad? ¿De acuerdo? ¿Sí está bien? ¿Estamos bien? ¿De acuerdo? Sí. Entonces, fíjense, vamos a ver, ¿qué pasaría si yo tengo una función f definida sobre este subconjunto A de R2 en R, ¿verdad? Digamos, continua, ¿no? Digamos continua. Supónganse que yo me tomo una función, continua ahí, ¿de acuerdo? ¿Quién sería la integral de f sobre A? Empecemos con una función continua, ¿no? Entonces, ¿quién sería la integral de f sobre A? Ah, pues según la definición de integral de una función sobre un conjunto A, ¿quién tiene que ser? Según la definición es la integral de la función f sub A, ¿verdad?, sobre algún rectángulo R que contenga al conjunto A. ¿No es cierto? Entonces, bueno, entonces a lo mejor lo primero que habríamos que hacer, fíjense, aquí ya avanzamos, ¿no? Porque tenemos que es la integral de una cierta función, ¿sí? La función f sub A sobre un rectángulo. Entonces ya puedo aplicar Fubini, ¿verdad? Integrar sobre un rectángulo. Pero ahora, ¿qué rectángulo R tomarían ustedes? ¿Cuál sería un rectángulo R que contenga al conjunto A y que fuera como el rectángulo más óptimo? ¿Cuál sería como ese rectángulo que fuera como el rectángulo más óptimo? El que nos diera más facilidades para hacer esta integral. ¿Quién creen que debería de ser? Ah, pues sí, ¿verdad? Esto se ve que debería de ser, pues, el rectángulo A, B, ¿verdad? Sí. Cruz, ¿quién? Cruz, pues, aquí en la gráfica, ¿verdad?, se ve que, no sé, voy a cambiar un poquito la gráfica, para poner, que la función beta vaya por acá arriba, ¿verdad? ¿Sí? Y bueno, si quieren voy a cambiar un poquito también la función alfa para que vaya por aquí abajo, ¿no? Así, ¿sí? Entonces un rectángulo pues tendría que contener a esta parte superior, ¿verdad? Un rectángulo tendría que contener esta parte superior y tendría que contener esta parte inferior, ¿no es cierto? Bueno, entonces se ve que bastaría con tomar, ah, pues, ¿qué les parece si tomamos, sí, que sí existe el mínimo, lo voy a poner así, el mínimo de las alfa de X, sí, coma, el máximo, ¿verdad?, de las beta de X, ¿no? Que sí, como son continuas sobre un intervalo cerrado, pues esto sí existe, ¿no es cierto? ¿Sí está bien, chicos? Y este rectángulo sí contiene al conjunto A, ¿verdad? Cualquier pareja XY que esté en A, sí está contenida aquí, ¿verdad? ¿De acuerdo? ¿Por qué razón? O sea, si yo tomo una XY en A, pues ya sabemos que X está entre A y B, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, la coordenada X ya está aquí, ¿verdad? Ya está en el intervalo A, B. Y la coordenada Y sabemos que está entre alfa de X y beta de X, ¿no? Ah, pero pues este es menor o igual que el máximo de los valores de beta, ¿no? Este es el máximo de los valores de beta. Y este es mayor o igual
que el mínimo de los valores de alfa, ¿verdad? ¿Sí está bien, chicos? Entonces, este rectángulo es un rectángulo que sí contiene al conjunto A, ¿verdad? En donde A resulta ser un conjunto Jordan medible, ¿no es cierto? ¿Sí está bien? De tal manera que, bueno, entonces retomando, fíjense, retomando la integral, ¿qué es lo que convendría hacer? Decir, ok, entonces la integral de f sub a sobre este rectángulo R, que ya sabemos que sí contiene el conjunto A, según Fubini, lo deberíamos de poder hacer como la integral de ¿quién? ¿Cómo tomaríamos esta integral? Fíjense que la variable que está en un intervalo fijo, ¿sí? Siempre es la variable X, ¿no? Entonces, está claro que esa debería de ser la integral, la última, ¿verdad? O sea, la integral más exterior tiene que ser entonces la integral con respecto a X, ¿verdad? Porque con respecto de Y, los intervalos donde van cambiando las Y van variando con X, ¿verdad? ¿Sí? Entonces no hay un intervalo fijo donde varíe Y, ¿verdad? ¿Sí? Entonces no podemos poner, ahorita lo voy a mencionar, van a ver que suena un poco absurdo, pero el camino sería hacer la integral de A a B, porque este sí es un intervalo fijo, ¿verdad? Que es donde está la variable X, y sería ¿quién? Bueno, pues la integral de ¿quién? Fíjense, sería la función f de xy, ¿verdad? Bueno, observen que sería fa de y, esto sería de y estas, para cada y, recuerden que varían de alfa de x a beta de x, ¿verdad? ¿Sí? ¿Estamos, chicos? Dado que fijo una x, ¿verdad? Cada vez que fije una x, la variable y está entre alfa de x y beta de y, ¿verdad? Entonces, para cada x fija, esto queda así, ¿verdad? De x, ¿no es cierto? O si escribo explícitamente quién es esta función, ¿sí? ¿Recuerdan quién es esta función? Esto sería la integral de a b, ¿de quién? Bueno, de alfa de x a beta de x. ¿Quién es f sub a de xy? Pues f sub a es la función, de hecho, fíjense que la estoy escribiendo un poco mal, ¿verdad? Es la función f sub a, con todo rigor sería la función f sub a, después sub x de y, ¿verdad? Con todo rigor es la función f sub a para cada x fija y luego con respecto de y. Y entonces esta función es f sub a evaluado en xy, ¿verdad? De y luego debería de ser de x, ¿no es cierto? ¿Sí estamos bien, chicos? ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien o ya se perdieron por ahí en alguna parte? Hasta ahí vamos bien, Julia, qué bueno. Y ahora, a ver, Alan, ¿en dónde te perdiste? Dinos en dónde te perdiste. ¿En qué parte, Alan? Entonces, ok, recuerda que, ¿cómo le hacíamos? A ver, recuerda que, a lo mejor aquí no usé la notación, ¿verdad? Pero si yo dejo fija una x en el intervalo 0 pi medios, recuerda que definí la función f sub x, que sería una función definida en el intervalo 0, 1. Es decir, si primero dejo fijo la x, me queda una función de y, ¿verdad? Y como la y variaba de 0 a 1, es una función, y le llamábamos f sub x, ¿verdad? Aquí ya no escribí f sub x, pero con todo rigor debería de ser la función f sub x. Ah, pues estamos calculando la integral de la función f sub a sobre r, ¿no? Recuerda que por definición, esta es la integral de f sobre a, ¿sí? La integral de la función original f
sobre un conjunto A se define como la integral de la función f sub A sobre algún rectángulo que contiene el conjunto A, ¿verdad? Entonces, bueno, primero vi qué conjunto R tomaba, ¿verdad? Y ya que me tomé ese conjunto R, pues entonces ya tengo una función definida sobre un rectángulo, ¿verdad? Ya tengo una función definida sobre un rectángulo. ¿De acuerdo? Y bueno, pues según Fubini, pues ¿qué es lo que se hace, no? Puedo dejar fija la primera variable, ¿no? Definir lo que sería, lo voy a escribir aquí, sería la integral de A a B, ¿sí? De la función que quiero integrar, pero dejando fija su X y solo con respecto de Y, ¿verdad? ¿De acuerdo? Perdón, la escribí mal. Lo que dice Fubini es que es la integral de la integral, ¿verdad? Pues ¿quién sería? La integral del mínimo de alfa de X al máximo de beta de X. ¿De quién? De la función f sub a de X, Y, de Y, y luego de X, ¿verdad? Así se hace, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, aquí de hecho, me adelanté, ¿verdad? Aquí, con todo rigor, debería de haber puesto el mínimo, ¿sí? El mínimo de alfa de X, con todo rigor, tengo que poner exactamente los mismos, ¿verdad? El mínimo de alfa de X al máximo de beta de X, ¿no es cierto? ¿Sí estamos bien, chicos? Y entonces, bueno, ¿quién es esta función? Pues esta función, con todo rigor, aquí siguen siendo los mismos, ¿verdad? El mínimo de alfa de X al máximo de beta de X de la función f sub a de xy, ¿verdad? Y ahora, ¿cuánto vale esta función? ¿Cuánto vale esta función, ¿sí? En los puntos xy que están aquí. ¿Qué valores toma? ¿Qué valores toma la función? A ver, geométricamente, déjenme hacer de nuevo la gráfica, ¿verdad? Para que nos orientemos, ¿no? Entonces, tengo A, B, entonces tengo alfa, ¿verdad? Este es alfa, ¿sí? La voy a poner más sencilla, la voy a poner así. Y beta, pues la voy a poner así. ¿De acuerdo? Entonces, ¿quién es el rectángulo R? El rectángulo R fue tomar el máximo, digamos que fue aquí, ¿sí? Y el mínimo de alfa, ¿sí? Eso me definió el rectángulo R, ¿verdad? El rectángulo R está, recuerden, R es el A, B, cruz, pues esto que llamé, le voy a poner así ya nada más, mínimo de alfa, coma, máximo de beta, ¿no? Entonces, ¿cómo estamos haciendo las integrales? Si dejamos fija una X, ¿sí? Voy a tomarme una X por aquí. Si yo tomo una X en el intervalo A, B, ¿sí? Entonces, ahora quiero evaluar la función f sub a para este X como función de Y, que por definición, esto es la función f sub a de X, Y. Pero esta función, ¿a qué es igual, chicos? ¿A qué es igual? Ya sabemos, recuerden que el conjunto A
es todo lo que está aquí dentro, ¿verdad? Ese es el conjunto A. Y entonces cuando yo tomo una X fija, ¿sí? Estoy evaluando en estos puntos, ¿verdad? Los voy a poner así, ¿no? Estoy evaluando en estos puntos. Y entonces esta función f sub a, ¿sí? ¿Cuánto vale en estos puntitos y en estos puntitos? Dado que están fuera de A, esos valen 0, ¿sí o no? Están fuera de A, valen 0. Entonces, fíjense, la integral que yo quiero calcular aquí dentro, ¿no? Esta integral que está aquí adentro, la integral del mínimo de las alfa de X, ¿verdad? Al máximo de las beta de X. ¿De quién? Pues de la función f sub a x de y, que no es más que la integral de ya me cansé, alfa mínimo y beta máximo, ¿no? ¿Sí? ¿De quién? De f sub a de x, y de y, ¿verdad? ¿Sí? Y esta función, entonces, se hace 0 desde este mínimo, ¿hasta dónde? Hasta alfa de x, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, esta la puedo cambiar simplemente por la integral de alfa de x, ¿sí? A beta de x de la función f sub a de x, y de y, ¿verdad? Pero precisamente cuando x está aquí, ¿verdad? Cuando la y está aquí, x y y ya están en A, y por lo tanto, pues esto se convierte en simplemente la integral de alfa de x a beta de x de la función f de x, y, ¿verdad? ¿Estamos? ¿De acuerdo? Y entonces, fíjense, esto solo fue para definir quién era la integral de aquí adentro, ¿verdad? ¿Quién era esta integral de aquí adentro, no? Esa integral, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos queda? Al final del día, lo que nos va a quedar es que la integral de f sobre a, que era la integral de f sub a sobre r, al final del día nos queda la integral de AB, ¿sí? Y esta integral de aquí adentro, finalmente, solo quedó esta integral, ¿verdad? Es decir, solo es la integral de alfa de x a beta de x de la función f de xy, primero de y luego de x, ¿verdad? ¿Sí está bien, chicos? ¿Cómo ven? Así queda, ¿verdad? Así queda la integral, ¿no es cierto? Esta es beta de x. Es muy claro, ¿verdad? En el dibujo es muy claro que las zonas donde la función f sub a se hace 0, ¿verdad? Pues las podemos quitar, ¿no? Entonces, para cada x, basta con integrar nada más de alfa de x a beta de x, ¿verdad? Porque en todo lo demás, pues la función f sub a vale 0. ¿De acuerdo? Entonces, a ver, chicos, un ejemplo de cómo se hace una integral. Bueno, está algo análogo en el texto. Vamos a hacer primero un ejemplo. Y ya vemos después. ¿Por qué se llama así? Sí, hay, en R2 hay tipo 1 y tipo 2, Silgi. En R2 solo hay de 2 tipos, ¿sí? Ya no hay 3. Pero en R3 sí se pueden hacer hasta tipo 3. Si lo hiciéramos, a ver, esa es una pregunta interesante, Fernando. Es decir, de X primero y luego de Y, los límites se quedan
Sí, pero fíjate que puedes caer en problemas, ¿no, Fernando? De entrada, a ver, esa es una pregunta muy importante. No sé si todo el mundo entiende lo que está preguntando Fernando, ¿sí? Eh, si lo hago al revés, entonces, miren, a ver, ¿qué dijimos? La integral de f sobre a se puede hacer como la integral de f sobre r, en donde r, recuerden que es a, b, cruz, alfa mínimo, le voy a poner, y beta máximo, ¿no? ¿De acuerdo? De entrada, Fubini, ¿sí? Sí, algo como eso, ¿verdad, Sirgi? De entrada, Fubini sí dice que podría ser la integral de alfa mínimo a beta máximo. O sea, Fubini sí dice que se puede. ¿De quién? De la integral de a b, ¿sí? De la función f sub a de xy, y entonces aquí sería dx, y acá sería dy. ¿No es cierto? Sí, está bien. O sea, dejando fijo primero una y, tomando una y fija en este intervalo y variando con respecto de x, ¿no? Fubini hasta ahí dice que las cosas se pueden hacer así, pero desde el punto de vista práctico puede que no funcione, ¿no, chicos? Porque fíjense que supónganse que yo tengo, ¿cómo son mi función alfa y mi función beta? Supónganse que mi función alfa hace cosas así, y que mi función beta hace cosas así. Puede hacer muchas, ¿verdad? Puede hacer muchas, ¿sí o no? Entonces, el rectángulo R, pues, ¿qué dijimos? Es tomando el máximo de beta y el mínimo de alfa, ¿no? Y acá. ¿De acuerdo? Bueno, aquí me falló un poco. Y aquí, ¿no? ¿Sí? Recuerden, aquí está, aquí está el beta máximo, y aquí está el alfa mínimo, ¿no? El mínimo de los valores de alfa y el máximo de los valores de beta. Pero entonces, a ver, chicos, si yo dejo una y fija, en este intervalo, si primero fijo una y, ¿sí? Entonces, hacer la integral de a a b, la integral desde a hasta b, de la función f sub a de x, y de x, ¿verdad? Se pone un poco complicado, ¿verdad? Porque la función f sub a, por ejemplo, en este cachito, ¿verdad? Dejé fija la y. Entonces estoy evaluando la función f sub a, la tendría que evaluar en este cachito, que en este cachito vale 0. Luego tendría que ver cuáles son estos valores, ¿verdad? Y estos valores, ¿no? Porque en este pedacito se vuelven 0, etcétera. No sé si ven que se vuelve un poco complicado, ¿no? Más bien, de repente, la línea, ¿verdad, Bruno? Al dejar fija una y, la línea, digamos, los puntos de la forma y cruz, o mejor dicho al revés, AB, A, B, cruz Y, ¿no? Con Y fijo, una Y fija, ¿sí? Son todos estos puntos, ¿verdad? ¿Sí? Y saber cuánto vale la función, cuánto vale esta función en estos puntos, ¿verdad? De este segmento, este segmento es ¿verdad? ¿Sí? Pues se vuelve medio complicado, ¿no? Hacer este integral se vuelve medio complicado, porque tendría que saber, por ejemplo, dónde intersecta este segmento, dónde intersecta a la gráfica de alfa, o a la gráfica, si la y hubiera estado por aquí, pues tendría que haber sido un segmento así, ¿no? Entonces se vuelve muy complicado, ¿no? Tendría que resolver
en dónde están estos X, ¿verdad? Para poder más o menos calcular, porque si no, no me queda una función fácilmente integrable, ¿o sí? ¿Cómo ven? Como que tendría que meterme en muchos más problemas, ¿no es cierto? Sí, ¿verdad, Fernando? Entonces, digo, de entrada, Fubini dice que también se puede escribir así, pero plantear esta integral está muy complicado, ¿verdad? Estas integrales, para cada X, para cada Y fija, integrar con respecto de X, puede ser un problema imposible de resolver, ¿verdad? ¿Sí está claro? ¿De acuerdo? ¿Sí les queda claro más o menos a todo mundo? Por eso, para una región de tipo 1, la verdad es que no queda otra opción más que hacerlo en este orden, ¿verdad? Más que hacerlo en este orden, ¿sí? Dejar primero fijo las X, que son las que están en un intervalo fijo, ¿verdad? Y la variación de Y, pues está muy clara, ¿verdad? Está entre dos funciones de X, ¿no es cierto? ¿Sí está claro? Ujú. Entonces, el otro, de entrada sí se puede hacer, pero pues se vuelve imposible, ¿verdad? Hacer este integral nos llevaría por caminos muy complicados, ¿de acuerdo? Ok, y entonces, exacto, sí, siempre hay que ir a lo más fácil, ¿verdad? Sí, entonces, vamos a hacer un ejemplo, chicos, vamos a hacer un ejemplo, y a ver, voy a dibujar una región. Supónganse que voy a tomarme la siguiente región, voy a tomarme, esta recta que voy a pintar aquí va a ser a 45 grados, supónganse que aquí está el número 1, y aquí también está el número 1, y que mi conjunto A es este es mi conjunto A. ¿Ustedes dirían que esa es una región de tipo A, de tipo 1? ¿Ustedes llamarían esta región, se puede ver como una región tipo 1? ¿Cómo la verían? Es decir, es una región tipo 1. Es decir, hay que verla como quién. Hay que verla, esta se debe poder ver como quién. Un intervalo donde varíen las X, ¿verdad? Un intervalo donde varíen las X. ¿En qué intervalo variarían las X? Cualquier coordenada X de este conjunto, ¿en qué intervalo se encuentra la X? A ver, díganme quién me dice en qué intervalo. Si yo tomo una pareja XY, la coordenada X de este punto, ¿en qué intervalo fijo se encuentra? En el intervalo 0,1, ¿verdad? Entonces lo puedo tomar como en el intervalo 0,1. Cruz, ¿quién? Ahora, la variable Y, ¿sí? La tendría que ver como algo que está entre dos funciones. Lo voy a escribir así mejor, entonces. Puedo escribir a mi conjunto A como las parejas XY en R2, ¿verdad? En donde X varía entre 0 y 1, ¿verdad? Y para cada X, ¿sí? Entre 0 y 1, las coordenadas Y de los puntos, ¿sí? Los puntos que están aquí, para esa X que pertenecen a A, ¿de dónde a dónde varía la Y? ¿De dónde a dónde varía la Y? Sí, como que sí se encuentra entre dos funciones, ¿no? Díganme quién sería algo así, la Y. La Y varía entre quién? De X a 1, ¿no? De X a 1, ¿verdad? Sí, de X, porque como esta es la identidad, esta altura, si esto mide X, esta altura también mide X, ¿verdad? De hecho, esta función alfa, la voy a poner en rojo mejor, la voy a poner en rojo, sería como la función alfa de X, sería la función identidad, ¿verdad? ¿No es cierto? Esa es la gráfica, ¿no? ¿Y quién sería la otra función? ¿Quién sería la beta? ¿Quién sería la función beta de X? La función constante 1. La función constante 1, ¿verdad? Esta sería la función beta de X, ¿no es cierto? ¿Estamos?
Entonces, pues sí, ¿verdad? El conjunto A son todos los parejas X, Y, donde X está entre 0 y 1, y la variable Y para cada X está entre alfa de X, ¿verdad? Entre alfa de X y beta de X. ¿No es cierto? ¿Sí o no? ¿Verdad? Dada la X, la correspondiente Y está entre alfa de X y beta de X, donde alfa de X es la función identidad y beta de X es la función constante 1. ¿Estamos? ¿Sí está bien, chicos? Entonces, bueno, pues a ver, chicos, por ejemplo, pues vamos a hacer un ejemplo, ¿no? Si yo tomo la función f, la voy a definir, bueno, en realidad va a estar definida, pero tomo este conjunto A, de R2 en R, y digo que f de xy es igual, es una función facilita, x más y. ¿Sí? ¿Quién sería la integral de f sobre A? Claro que es integrable, ¿verdad? A es un conjunto Jordan medible, f es continua, etcétera. Por supuesto que sí es integrable sobre A. Pero bueno, según este método, ¿quién sería la integral de f sobre A? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo ven? Según el método que acabamos de decir, pues ¿qué es lo que habría que hacer? Pues primero dejar fija una x, ¿verdad? Es decir, hacer la integral de 0 a 1, ¿sí? ¿De quién? Pues la integral ahora de quién. Pues recuerden que nos quedó de alfa de x, lo voy a poner, de alfa de x a beta de x, ¿verdad? A beta de x, de la función f de xy, ¿sí? De y luego de x, ¿no es cierto? Así nos quedó finalmente, ¿no? Y bueno, pues esto sería la integral de 0 a 1, ¿de quién? De la integral de alfa de x es la función x, ¿verdad? Es la función identidad, es x, y beta de x es la constante 1, pues entonces esto es 1, de f de xy, o sea, la función x más y, eso vale la función f, de y, ¿sí? Y luego de x, ¿verdad? Y bueno, pues estas integrales ya son facilitas, ¿no? ¿Qué quedaría? La integral de 0 a 1, ¿sí? ¿De quién? Bueno, pues ¿cuánto quedan estas integrales, chicos? Fíjense, la puedo dividir en dos integrales, ¿no? La integral de la constante x con respecto de y, ¿verdad? Entonces, la primera integral, ¿a qué queda igual? Queda igual a x por la longitud del intervalo, ¿no? Que sería 1 menos x, ¿no es cierto? Esa sería la primera integral. ¿Y la segunda integral quién sería? Bueno, pues sería un medio de y cuadrada evaluado, ¿verdad? De x a 1, ¿no es cierto? Y todo esto sería de x, ¿no? ¿Sí estoy bien, chicos? ¿De acuerdo? ¿Sí estamos bien hasta ahí o ya los perdí? Hasta ahí vamos bien, ¿no? Y pues finalmente, ¿qué me queda? Bueno, pues me queda la integral de 0 a 1, ¿sí? ¿De quién? Pues esto lo voy a dejar así, x por 1 menos x, más, ¿y aquí cuánto queda? Un medio, evaluado en 1, ¿cuánto me queda? 1, ¿sí? Menos, evaluado en x es x cuadrada, ¿verdad? Y todo esto es de x, ¿verdad? ¿Sí está bien? ¿De acuerdo? ¿No me he equivocado con las integrales? A ver, Silgi, Mariana. Todo, voy bien, hasta aquí no he cometido errores. Y bueno, pues a lo mejor esta integral, pues digo, ya está refacilita, ¿no? Si se dan cuenta, creo que vamos bien, ¿verdad, Silgi? Si se fijan, 1 menos x, a ver,
Bueno, ahí hacen las cuentas, ¿no, chicos? Aquí yo ya saben que ya saben que aquí me empiezo a perder, ¿no? Cuando empiezo a sumar 1 más 1, entonces ya me pierdo, ¿no? Te dio 3 medios, Mariana. Pues creo que da 1 medio, Mariana, pero no estoy seguro. Creo que da 1 medio. Creo que da 1 medio. Pero bueno, ustedes, es que lo hice de la forma fíjense que había una forma más inteligente de hacerlo, porque esta tendría que haber hecho la integral completa, miren, ahorita estoy viendo cómo lo hice en el libro, y tendría que haberlo hecho de forma más inteligente, miren. Esto que está aquí se puede ver como la integral de 0 a 1, ¿de quién? Esto, véanlo completo, ¿no? ¿Quién es una primitiva con respecto de y? Una primitiva con respecto de y es 1 medio de x más y al cuadrado, y esto evaluado de x a 1. ¿Sí o no? Esa es una manera más inteligente, ¿verdad? ¿No es cierto? ¿A poco no, chicos? Esta integral, pues, no tenía que dividirla en 2, ¿verdad? Sí, no tenía para qué dividirla en 2. Y entonces, voy a quitar, bueno, sí, vamos a quitar, esta que no nos funcionó, ¿sí? La quitamos, y entonces, esto nos queda la integral de 0 a 1, ¿de quién? Si evalúo esta expresión haciendo y igual a 1, pues ¿qué me queda, chicos? Si yo quedo y igual a 1, me queda 1 medio de 1 más x al cuadrado menos, de hecho, el 1 medio lo puedo poner acá afuera, ¿verdad? Puedo poner 1 medio de 1 menos x al cuadrado y, ¿cuánto quedaría acá? 2x, ¿no? 2x, ¿verdad? Al cuadrado, ¿no? 2x al cuadrado. Todo de x, ¿no? Y bueno, pues esto es igual a 1 medio, la integral de 0 a 1. Pues ¿cuánto queda? ¿Cuánto queda la primera integral, chicos? La integral de 1 más x, bueno, lo voy a poner así, 1 más x al cuadrado, menos, ¿cuántos quedan aquí? 4x cuadrada de x, y estas ya están bien fáciles, ¿no? Este es 1 medio. ¿Quién es una primitiva de esto, chicos? 1 más x al cubo sobre 3, valuado de 0 a 1, menos 4 veces x cúbica sobre 3, valuado de 0 a 1, ¿no? ¿Estoy bien? Sí, ¿verdad? Y entonces ya esto quedó, ¿cuánto? 1 medio de, bueno, esto evaluado en 1 es 12 al cubo sobre 3, menos, ¿cuánto? En 0, 1/3, ¿no? Menos 4 que multiplica a 1/3, ¿no? ¿Voy bien? Y este es 1 medio, muy bien, Mariana. 1 medio de ¿cuántos? Estos son 8/3, menos 1 son 7, menos 4 son 3/3, que casi siempre es 1, entonces esto da 1 medio. ¿No? ¿Verdad? Entonces, no hagan lo que yo hice, ¿verdad? Separarlas aquí. Aquí las separé y eso me llevó por un camino más tortuoso. ¿Está bien? Exactamente, ¿verdad, Silgi? Si nos ponen a sumar y restar, la regamos todita, ¿no? En fin. Muy bien, chicos. ¿Cómo se sienten?
Podemos terminar diciendo quiénes son las regiones de tipo 2 en R2. ¿Cuándo se dice que una región es de tipo 2 en R2? ¿Sí? ¿Cuándo es una región? Que yo supongo que ya se están imaginando. Ahora es al revés, ¿verdad? Es una situación simétrica, ¿no? Entonces, decimos, simplemente lo voy a poner así, decimos que A en R2 es de tipo 2, así, casi siempre se escribe con romanos, ¿verdad? Si qué, si A se escribe ahora de la siguiente forma, se escribe como las XYs en R2, en donde ahora, ¿qué pasa? Ahora Y varía en un intervalo fijo, C, D, ¿de acuerdo? Un intervalo fijo C, D, y las X para cada Y fija, ¿sí? Varían entre una, no me acuerdo cómo les llamé, pero déjenme ver, una phi y una psi, ¿verdad? Entre una phi de y una psi de Y, ¿verdad? De las funciones que restringen. Sí, exacto, ¿verdad? Las funciones que restringen. Geométricamente, ¿ahora cómo se ve? Geométricamente, ¿ahora cómo se ve? Una región tipo 2, pues es una cosa como simétrica, ¿verdad? Ahora, la variable Y, las Y's, ¿verdad? Este es X y este es Y. La variable Y está en un intervalo fijo C, D, y para cada Y fija, las X varían entre funciones, ¿sí? Una función phi, ¿sí? Y una función psi, ¿verdad? Y una función psi, ¿de acuerdo? Entonces, el conjunto A sería todos los que están aquí, ¿verdad? Este sería el conjunto A, ¿verdad? Todo lo que está aquí, ¿verdad? ¿Sí? Sí, más o menos, Gregorio, más o menos. Y después vamos a ver tipo 1 combinado con tipo 2 y cosas de ese estilo. Van a ver que se puede ir generalizando cosas. Entonces, esta es la región, ¿verdad? Estas son las regiones tipo 2, ¿de acuerdo? Entonces, a ver, chicos, yo digo que ya de manera muy rápida, ustedes me pueden decir que si yo tengo una función definida sobre un conjunto A en R2, ¿sí? Continua, todo lo que ustedes quieran. Bueno, primero que nada, díganme un rectángulo, algo así como el rectángulo más eficiente que contiene a este conjunto A. No tan fumadas, Philly. Pero a ver, díganme, ¿quién sería un rectángulo, algo así como el rectángulo más pequeñito que pudiera yo tomar que contiene a esta región A? ¿Quién sería? Sí, ¿verdad? Algo así como el phi mínimo, ¿no? El valor mínimo de phi, ¿no? Tomar el valor mínimo de phi, ¿verdad? Exacto, sí, phi, aquí no lo dije, ¿verdad? Pero phi y psi tendrían que ser funciones que están definidas ¿en dónde? Definidas en el intervalo C, D, ¿verdad? Sí, o sea, en función de Y, son de los reales en los reales. Vamos a suponer que son continuas. Y bueno, como está dicho de explícito aquí, ¿verdad? Phi de Y siempre es menor o igual que psi de Y para toda Y en el intervalo C, D, ¿verdad? Así estamos tomando las funciones phi y psi, ¿verdad? Entonces, pues sí, ¿verdad? Este es el mínimo como una función definida en el intervalo C, D.
el mínimo con respecto de y, ¿verdad? Ujú. Y entonces sería como el mínimo de los valores de phi, el máximo de los valores de psi, cruz el intervalo c, d, ¿verdad? ¿Sí? Es decir, tomaríamos el mínimo de phi, el máximo, supónganse que por aquí estuvo el máximo, este sería el phi mínimo, este sería el psi máximo, y entonces eso nos define un rectángulo, ¿verdad? Eso nos define un rectángulo que contiene a este conjunto. Este sería el rectángulo R, ¿verdad? ¿Sí estamos bien? Y entonces, ¿quién sería como la integral de f sobre a? ¿Cómo nos quedaría? Bueno, pues ahora se ve que lo primero que hay que dejar fijo, porque así está definido el conjunto A, ¿verdad? Dejando fijo primero las y y luego haciendo variar las x, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, como que lo que conviene es decir que la integral, ¿verdad? Entonces es, primero fijemos y, sería la integral de c a d, ¿verdad? ¿Sí? ¿De quién? De las integrales, pero ahora variarían de dónde a dónde. De la función f de xy, esto va a ser con respecto de x, ¿verdad? Porque y es la primera que estoy dejando fija. Y entonces, para una y fija, ¿de dónde a dónde varían las x que realmente valgan la pena? Para una y fija, varían de dónde a dónde. Las importantes son de aquí a acá, ¿verdad? Porque sobre estos pedacitos, la función f sub a, que es la que hay que integrar, vale 0, ¿verdad? Entonces, no es el mínimo de phi, no silgi, es quién, es este valor y este valor, que en realidad serían quién, serían phi de y psi de y, ¿no? Exacto, ¿verdad? Sí. Bueno, de entrada sí, como tú decías, ¿no? De entrada sí sería del mínimo, de phi mínimo a psi máximo, pero, ¿sí? Lo podemos cambiar, ¿verdad? Porque la otra parte vale 0, ¿no es cierto? Sí, está bien. Y bueno, pues entonces esto ya sería de y. ¿De acuerdo? ¿Sí está claro? ¿De acuerdo, chicos? Y fíjense que, a ver, ¿se acuerdan de la región? La región que puse hace rato. La región que puse hace rato, dije, pues la función identidad, aquí que vaya del 1, y que aquí también vaya del 1, ¿verdad? Este era mi conjunto A. Esto. Bueno, la vimos como una región tipo 1, pero ¿a poco no se puede ver como una región tipo 2 también? ¿No se puede ver como una región tipo 2? También puedo decir que este conjunto A es tipo 2, ¿no? Porque también la puedo pensar como el conjunto de todas las x, y en R2, tales que ¿qué? Si yo tomo un punto aquí, su coordenada y, la coordenada y de cualquier punto de A, su coordenada y, está entre 0 y 1, ¿sí o no? ¿Verdad? O sea, las y varían entre 0 y 1. Y ya que tomé una y, ya que tomé un punto con su coordenada y, ¿de dónde a dónde varía la x? Las x, ¿no? Aquí está el eje x. Las x, ¿de dónde a dónde varían? Exacto, ¿verdad? Varían de 0, lo voy a poner así, ¿verdad? Lo voy a poner que varían de alfa de x, de alfa de phi de y, las x varían de phi de y a psi de y, en donde ¿quién sería la phi de y? ¿Quién sería la phi de y? Phi de y sería la constante 0, y psi de y, ¿quién sería?
la función identidad, ¿no? Psi de Y sería la función identidad. Observen que si esta recta la veo como la gráfica de una función de X como función de Y, ¿verdad? X como función de Y, pues también es la función identidad, ¿no? X es igual a la función identidad, ¿no es cierto? Recuerden que pues, estos puntos, esta recta, son los puntos donde X es igual a Y, ¿verdad? ¿Sí está claro? ¿De acuerdo? Entonces, este conjunto A también se puede ver como una conjunto región, también es una región tipo 2, ¿verdad? ¿De acuerdo? Hay regiones que son tipo 1 y tipo 2. Díganme un ejemplo de otra región que se puede ver como tipo 1 y tipo 2. Por ejemplo, a ver, una región, ¿qué otro tipo de regiones se pueden ver como tipo 1 y tipo 2? Por ejemplo, el triángulo inferior. Sí, ¿verdad, Bruno? Qué listo. Un rectángulo, ¿verdad, Julia? También un rectángulo. El rectángulo también, ¿verdad? Además, las funciones que las delimitan son bien facilitas, ¿verdad? Funciones constantes, ¿no? ¿No? Pero, por ejemplo, también, un círculo, ¿verdad? También un círculo, ¿no? Un circulito también es una región tipo 1 y tipo 2, ¿verdad? Puedo tomar la parte de arriba y la parte de abajo, ¿no? Ya sea así, ¿no? O sea, un círculo lo puedo dibujar poniendo la parte roja arriba así y luego la parte azul, la parte así, ¿verdad? O al revés, ¿no? Este círculo lo puedo poner la parte azul así y la parte roja así. Aunque no parezcan, estos son círculos, ¿verdad? Una elipse, sí, Bruno, para que sea más general, ¿verdad? Bueno, estas parecen elipses también. Sí, ¿verdad? Tiene que ver con las simetrías de la región, efectivamente, ¿verdad, Gregorio? Sí, ¿quién Silgi? Exacto, sí, bueno, no puedo poner el círculo completo, ¿verdad? Porque no son la gráfica de una función. Esta parte roja sí es la gráfica de una función como función de X, ¿verdad? Aquí puedo poner a Y como función de X, ¿no es cierto? Y acá también puedo poner a Y como función de X este otro pedazo, ¿no? Esta sería como, creo que le cambié los colores, ¿no? Pero esta sería como la beta y esta sería como la alfa, ¿no? ¿Sí? Cuando las veo como funciones de X, ¿verdad? Pero si las veo al revés, ¿no? ¿Sí? Como funciones de Y, esta sería psi de Y, la azul sería psi de Y, ¿no? La azul sería psi de Y, y esta parte roja sería... Pues no necesariamente, Silgi. Por ejemplo, a ver, si yo escribo un anillo, sí se podría, a ver, por ejemplo, un anillo se puede ser de tipo 1 y tipo 2. Creo que es así, ¿verdad? Por ejemplo, un anillo. Sí, puedo partirlo en regiones. Exacto, puedo partirlo. Aunque también, mira, o sea, si la quiero ver como tipo 1, puedo poner así, mira. Puedo poner así. ¿Quién es alfa? Alfa sería la función así, así y así. La mitad, ¿no? La mitad superior. Y la beta sería esto, ¿no? La mitad superior sí la puedo ver como tipo 1, ¿verdad? Y de hecho, también acá, sí se pueden ciertas cosas, ¿verdad? Sí, se pueden partir. Híjole, pues esa es una afirmación muy, muy general, ¿no, Silgi? Imagínate que toda región acotada, conexa, híjole, yo no sé si eso sea cierto, ¿verdad?
Es muy general lo que tú estás diciendo, ¿no? Tus conjuntos conexos y acotados pueden ser muy feos. Todos los conjuntos que sean conexos y acotados realmente pueden ser conjuntos muy feos. No, 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 no. No hay nada con ese estilo. Convexos, a lo mejor, como dice Jesús Omar, tal vez convexos, ¿verdad? Exacto, sí. O cómo una región se puede subdividir en regiones tipo 1 y tipo 2. Como que eso sí, ¿verdad? Por ejemplo, los convexos o cosas de ese estilo, ¿no? Sí, ¿no? Lo que dice Jesús Omar tiene mucho sentido, con los convexos sí se debe de poder poner, ¿no? Ujú. Pero miren, la verdad es que no nos vamos a meter en ese problema geométrico. Pero bueno, es un problema bonito, ¿no? Sí, sí se pueden subdividir, ¿no? Todo convexo en R2 se puede subdividir en subregiones que se puedan poner de tipo 1 y tipo 2. Sí, exacto, sí. Se ve que está interesante el problemita. Ujú. Pero bueno, chicos, creo que por ahora aquí lo vamos a dejar. Vamos a detener la grabación.